Hola grupo. En este video quisiera desarrollarles un tema que es el de la cultura corporal. Bien, las distintas sociedades en las distintas épocas proyectan sobre los cuerpos valores, creencias, representaciones sociales. Por ejemplo, el cuerpo es la cárcel del alma, o es un templo, o es una máquina perfecta dominada por la mente. En educación física se dirá que la representación social del cuerpo típica o dominante es la médica, es decir, que el cuerpo es un conjunto de células, tejidos, órganos, sistemas. Y por otro lado, en términos de los valores, pensaremos que si una persona es delgada, será saludable, aunque esto no necesariamente sea cierto. Y pensamos que si es obesa, pues que es perezosa, ¿cierto? Aunque esto necesariamente no sea cierto. Y también pensaremos, por ejemplo, que un cuerpo joven es vital. Entonces estas son como una serie de creencias y de representaciones sociales y de valores que se proyectan sobre el cuerpo. Recuerdo en una novela japonesa mm, donde a las mujeres les fracturan los pies desde niñas y se los vendan buscando que ese pie adquiera una forma específica, que es la flor de loto. ¿Por qué? Porque esa forma, que a la vez es un símbolo, representa un símbolo de belleza que le va a permitir a esta mujer acceder a un matrimonio con un hombre de alcurnia, ¿cierto? Entonces se proyectan símbolos, se proyectan creencias, se proyectan representaciones sociales y se representan valores sobre el cuerpo desde las diferentes sociedades con una diversidad de proyecciones sobre el cuerpo, pero también desde las diferentes épocas, lo que significa que algunas cosas se mantienen y otras puedan ir cambiando. Mm, la cultura corporal se expresa o se materializa o se concreta en unos usos del cuerpo, en unos aditamentos del cuerpo, en unas prácticas corporales. Sabemos, por ejemplo, que desde el siglo pasado el consumo calórico desde la actividad física viene disminuyendo. Veníamos de un mundo rural a un mundo, digamos, industrial, donde el cuerpo cada vez se mueve menos, ¿cierto? Y eso tiene, digamos, como consecuencias unas epidemias como son la obesidad, ¿cierto? El sedentarismo. Mm. Hay algo muy interesante con el tema de los celulares. Hay una investigación que se realizó en Harvard a propósito de los usos del cuerpo y es cómo de tanto estar pegados del celular estamos adoptando unas poses débiles. Eh, y esas poses débiles que es, digamos, como los hombros tirados hacia adelante, la cabeza gacha, ¿cierto? Muy, el cuerpo muy recogido. Eso se ha descubierto que tiene implicaciones en la producción hormonal, específicamente cuando tú estás haciendo poses de poder, poses abiertas, ¿cierto? Estás produciendo testosterona y cuando estás usando el cuerpo con una pose débil, como es la que mantenemos con el celular, cuando estamos muy concentrados en el celular, pues se aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés. Muy interesante, digamos, las implicaciones que tienen en, en lo endocrino estos usos del cuerpo. Vemos también que hay unos aditamentos, como se representa en esta imagen del frente, que puede ser, pues, digamos, una imagen extrema para algunos, que hay unas prácticas alimentarias que van a cambiar según la cultura y que
me parece muy interesante con el capitalismo y es la doble demanda de no comer, pero de comer, ¿cierto? Eh, que enloquece a la gente, porque quieren ser delgados, pero también hay un sistema que los está constantemente estimulando para que consuman, ¿cierto? Entre otras cosas, alimentos. Hay unas prácticas corporales mmm, que son muy distintas según las regiones. Eh, Hay prácticas, digamos, que están institucionalizadas, por ejemplo el deporte, pero también hay prácticas que emergen de las mismas, del seno, digamos, de la sociedad, como es el parkour, ¿cierto? Que en español significa ir por doquier. Hay unas prácticas, por ejemplo, de vestuario que también buscan manifestar símbolos, símbolos de poder, ¿cierto? Símbolos de belleza, símbolos de seducción, mm, eh, pero también aparece, digamos, la vestimenta como formas de armadura, ¿cierto? Es decir, de protección frente a miradas, digamos, ajenas y malintencionadas. Bien. Con esta imagen quiero mostrarles cómo desde la antropología se concebirá la cultura como desde dos vertientes, una cultura hegemónica y una cultura marginal, es decir, que está al margen, ¿cierto? En ese sentido, en la cultura hegemónica del cuerpo encontraríamos el cuerpo joven, el cuerpo bello, y hay una categoría estética ahí ligada a lo bello que es lo pulido, que lo podemos ver en Byul-Chul Han, el filósofo surcoreano, el cuerpo atlético, el cuerpo delgado, el cuerpo hipertrofiado, ¿cierto? Ese sería como el tipo de cuerpo que recogería los valores o las creencias más positivas, digamos, en nuestro sistema. Y del otro lado tendríamos una cultura corporal marginal, al margen, eh, como sería, por ejemplo, el cuerpo viejo, el cuerpo obeso, mm, o esta imagen que tengo acá arriba, que lo podríamos llamar fácilmente cuerpos monstruosos, en el sentido de que muestran, ¿cierto? La palabra monstruo está relacionada con mostrar y eso significa que eso, visualmente son, digamos, muy impactantes. Eh, y obviamente también, pues, digamos, el cuerpo indígena haría parte, digamos, de esa cultura corporal marginal, ¿cierto? Y por lo tanto, esto tiene unas implicaciones y son unas implicaciones de exclusión, ¿cierto? Habrían unas prácticas incluyentes y habrían unas prácticas excluyentes, tanto en la sociedad como dentro de nuestras clases de educación física. A mí me parece muy interesante con estos cuerpos monstruosos que les muestro acá en la cultura marginal, la imagen de arriba. eh, Generalmente nos debatimos entre dos opciones. Tenemos un cuerpo, cuando uno piensa que el cuerpo es una máquina, ¿cierto? Y que la identidad de nosotros es nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, claro, en ese sentido diríamos que tenemos un cuerpo, pero hay otros que dirán, no, uno es su cuerpo, ¿cierto? Que lo cual me parece muy sensato. Uno es su cuerpo. Lo que le pasa al cuerpo le está pasando a uno mismo. La mente no solo arroja órdenes al cuerpo, sino que las experiencias corporales también modifican la mente, modifican los pensamientos, modifican las emociones. Eh, pero además de esas dos opciones de si tener un cuerpo o somos un cuerpo, a mí me parece muy interesante una que se me ocurría, digamos, leyendo al filósofo alemán Nietzsche, y es, debemos llegar a ser un cuerpo.
todavía no lo tenemos, porque para Nietzsche el cuerpo es la gran razón, implicaba, digamos, un romper con las estructuras que en este caso llamaríamos hegemónicas, ser creativos, hacer de nuestro propio cuerpo una obra de arte. Entonces, en ese sentido, tendríamos que pensar también en nosotros y en nuestros usuarios y estudiantes y deportistas, que ellos deben llegar a ser un cuerpo, a conquistar un cuerpo y a crear un cuerpo. Bien, y también digamos que frente a este tema de la belleza, hay una idea que yo he extraído principalmente de la literatura, que me parece muy interesante y es esa de solo a las personas sin imaginación les gustan los cuerpos bellos. Esa frase me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque la imaginación es lo contrario a la imagen. La imagen es la que nos ofrece los medios masivos de comunicación, que siempre son las mismas imágenes, o al menos hay una tendencia. Por lo tanto, cuando a alguien le gusta este tipo de cuerpos, es porque está funcionando desde la imagen. Pero ¿qué es la imaginación? La imaginación rompe la imagen, ¿vale? Entonces, repito la idea, solo a las personas sin imaginación les gustan los cuerpos bellos, o diríamos de otra forma, solo les gustan las imágenes ofrecidas eh, por el sistema. Bien, y para finalizar, digamos, para que decanten estas reflexiones sobre la cultura corporal, digamos, en nuestra profesión, eh, tenemos que decir que la educación física está inmersa en la cultura y que en ese sentido somos susceptibles de ser reproductores de esa cultura. Por eso elijo esta imagen, porque es muy clásico, es muy típico en los centros de acondicionamiento físico, en los gimnasios, que los instructores excluyan a los usuarios que son viejos y que son gordos y se concentran básicamente en las personas jóvenes y, entre comillas, bellas o que son consideradas socialmente bellas, ¿cierto? Entonces, como estamos inmersos en la cultura, fácilmente podemos ser un piñón que hace girar o mover esa máquina de la cultura hegemónica, pero también tenemos la posibilidad de ser críticos, de hacer la pausa y de reflexionarnos, ¿cierto? Y me parece muy interesante que frente a esa pausa y esa reflexión, mirar cuáles son las consecuencias educativas en la educación del cuerpo que se produce o ejecuta desde la educación física. Vamos a ver un video que se llama Super Venus y quiero dejarles esta reflexión, esas manos cuáles son. ¿Pueden esas manos ser las de un educador físico? Miremos el video y pensemos en esta pregunta. ¿Son esas manos del video de Super Venus las manos de un educador físico? Y por último, quería dejar también una idea como una provocación, como una invitación, no solo para ustedes, sino para nosotros mismos como profes, y es pensar la cultura como cultivo, que de hecho de ahí viene la palabra, es decir, cultivar el cuerpo, pero desde un conocimiento planetario. Sabemos que hay sociedades, cada una de las sociedades tiene una serie de valores, de representaciones, de creencias, de imaginarios del cuerpo, pero como educadores físicos, ¿qué pasaría si hacemos un rastreo, si hacemos una cartografía de las culturas corporales de Asia, de África, de América, de Oceanía, de Europa, y, y pensamos nuestras propuestas educativas desde esa visión planetaria, ya que se ha insistido tanto desde la crítica, desde la pedagogía crítica, que hemos tenido una influencia predominantemente europea. Mm, En ese sentido, tendríamos que pensar y preguntarnos con Alessandro Barico, el escritor italiano, si realmente estamos viviendo en una globalización o si todavía estamos viviendo en una colonización. Estas eran algunas de las ideas y las provocaciones que quería compartirles respecto a la cultura corporal
eh, y espero también poder conversar en torno a ellas.